Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Maravilloso Jesús. Aleluya, gracias te damos, Señor. Dios es bueno. Dios bendiga mucho a los hermanos que se van conectando, ¿verdad que sí? En una manera muy especial. Dios bendiga mucho, Ya mucho, mismito, mucho. en par de segundos comenzamos, gloria al Señor. Claro que sí. Tenemos un tema bien interesante, gloria al Señor, sobre propósitos. Gloria al Señor. Claro Y sí. queremos hablar algo de la palabra del Señor. Y si en todo caso no pueda vernos en vivo, gloria al Señor, aleluya, nos puede ver también la retransmisión, gloria al Señor, aleluya, de este estudio, gloria al Señor, si se puede decir, o análisis. Me gusta más la palabra análisis de la palabra del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Aquí estoy invitando dos o tres hermanos, dos o tres personas, gloria al Señor, aleluya. Para que reciban la palabra. Sí, seguro que sí. Que nos ha edificado primero a nosotros, y si nos ha edificado a nosotros primero, ¿verdad? Yo sé que también a ustedes va a ser de edificación a su vida. Sí, Señor. Así que aprovecha tus minutitos, saca unos minutitos para ti mismo y para hablar con Dios y escuchar a Dios a través, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que es lo que queremos traerte. Sí, Señor, aleluya. Así que Dios les bendiga mucho. Nos gozamos en que estén con nosotros, yes, aleluya, en esta noche, 22 de noviembre, gloria al Señor, aleluya. Mi esposa aquí, aleluya. Tenemos, vamos a estar hablando, analizando la palabra por el Señor del Señor, valga la redundancia, y hablando sobre propósitos. ¿Cuán importantes son los propósitos, verdad que sí? Yes, en la vida de un creyente tiene que haber, ¿verdad?, propósitos, metas y objetivos, ¿verdad que sí? Y son importantes y queremos, ¿verdad?, entrar, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en una porción bíblica en el Salmo 138, verso 8, que dice de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Tremenda palabra del Señor, ¿verdad que sí, Jorge? Sí, mira, cuando estábamos analizando sobre qué íbamos a hablar, ¿verdad que sí? En esta noche, gloria al Señor, valga, y voy a hacer un paréntesis, felicitamos a todos los músicos, porque hoy se celebra el Día del Músico, gloria al Señor, y felicitamos a todos los músicos que conocemos, tanto aquí en Texas como en Puerto Rico, y en especial a los músicos de la iglesia Templo Logos, donde perseveramos, gloria al Señor, aleluya. Los felicitamos a todos, y al director, nuestro hermano Saúl Caraballo, aleluya, que hoy hay ensayo, aleluya, para el domingo, gloria al Señor. Así que nos vamos a estar gozando en una manera muy, pero que muy especial. Cierro el paréntesis. Cuando analizábamos en la palabra propósito, estábamos viendo, gloria al Señor, aleluya, que muchas de las ocasiones la gente malinterpreta lo que es misión, lo que es visión, que son dos palabras que luego queremos hablar, pero también malinterpretan lo que es propósito. Sí. Malinterpretan lo que es propósito porque muchas de las personas tienen lo que son objetivos y tienen lo que son metas, pero no saben lo que son los propósitos, aleluya, los cuales son los prácticamente, en palabras cortas, son las cosas que nos ayudan a poder alcanzar las metas, porque todos sabemos para dónde nosotros queremos ir. Para traer un ejemplo bien pequeño y luego entrar un poco más profundo en lo que es la palabra del Señor, para traer un ejemplo pequeño, propósito es lo que nosotros como cristianos estamos haciendo constantemente, que es que estamos salvaguardando nuestra salvación para que cuando suenen las trompetas, nosotros partamos de este mundo y podamos ir a morar con el Señor, que esa es la meta. Sí, mi propósito también puede ser determinación, ¿verdad? Firme en hacer algo. Cuando tú determinas hacer algo es porque estás convencido, porque sabes que lo puedes lograr y porque sabes que hay alguien que te va a dar la mano para que tú puedas alcanzar ese objetivo, ¿verdad?, que tú anhelas en tu corazón. Exactamente. Dentro de todo eso, también hay personas que tienen lo que son los objetivos, que era lo que tú estabas hablando ahora mismo, y es que las personas se fijan qué es lo que voy a lograr, qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, hay gente que quiere montar una compañía. Aquí tenemos muchas amistades en Texas. Para aquellos que se preguntan, estamos en Arlington, Texas, por el Señor, y hay personas aquí que quieren montar quizás una compañía, y ese es el objetivo.
Eso es hacia dónde voy. Pero si no nos colocamos a trabajar, que es el propósito, trabajar para que se pueda lograr ese objetivo y poder alcanzar la meta, jamás lo vamos a lograr. No, para nada. Y yo creo que vamos encaminados a eso, a que el propósito de Dios, como dice el verso, se cumpla en nuestras vidas. Es bien importante saber y tener presente que en todo lo que nosotros hagamos o queramos hacer, tenemos que siempre consultar con nuestro Señor amado, ¿verdad? Y poder decirle al Señor, Señor, quiero hacer esto, pero necesito tu ayuda, necesito tu sí, tu aprobación y las fuerzas para yo poder hacerlo. Y qué bueno es cuando el Señor te dé ese sí y te dé ese empujón y te dice, dale, tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar. Simplemente tú tienes que tener determinación para poder alcanzar ese propósito en tu vida. Exactamente. Y dentro del proceso de la determinación hay gente que fracasan. Sí, pueden fracasar una y otra vez, pero el fracaso no significa que seas un fracasado. El fracaso lo que va a hacer es que te va a dar las fuerzas necesarias, te va a dar experiencia y te va a reafirmar en que lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, pero te vas a adquirir experiencia en medio del fracaso. Tú vas a adquirir experiencia y vas a ver a Dios obrar en tu vida y vas a poder alcanzar lo que tanto anhela tu corazón. Porque es que la gente piensa, oye, que ay, es que yo he fracasado tantas veces, no importa, soy un fracasado y ya se menciona el fracaso y realmente no es así. Realmente el fracaso te hace más fuerte. La prueba, la situación te hace más fuerte. Tú sabes que leía en estos días un post en Facebook que decía, era un buzo que había llegado al fondo del mar. Y cuando llegó al fondo del mar, las palabras que decía era, lo único positivo que tiene el fracaso o lo único positivo que tiene tocar fondo es que la única dirección que vas es hacia arriba. Es así, es algo poderoso. En muchas ocasiones la gente le tiene miedo a poder tocar fondo. Sin embargo, cuando uno toca fondo es el momento de reflexionar, es el momento de pensar, es el momento que, como decía ese post, la única dirección que tenemos es hacia arriba. Escúchate esto, mira, dentro de lo que son los propósitos, propósito es ánimo, es intención de hacer algo o dejar de hacer algo. Hay personas que tienen propósitos y dentro de todos esos propósitos que tienen, puede ser el abandonar algo o puede ser alcanzar algo. Y escúchate esto, mira, propósito viene de una palabra y me interesó mucho y escuche esto, querido amigo y hermano que nos están viendo en esta noche y aquellos que nos van a ver la retransmisión. Propósito viene del latín propositum y su prefijo, que son las primeras 3 letras del principio, pro, indica hacia una dirección o hacia adelante. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos una sola dirección y es el cielo. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único exclusivo Salvador, ella lo hizo, yo lo hice, y esperamos que si hay algún hermano que no esté, que no tenga a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, lo pueda aceptar, porque el fin de todo esto es poder llevar la palabra del Señor por todos los medios. Gloria a Jesús, aleluya. Aquí en Texas es un poco distinto que en Puerto Rico. En Puerto Rico tú montabas 4 bocinas, montabas un amplificador, montabas un micrófono y hacías una campaña evangelística o un culto evangelístico en cualquier esquina sin solicitar permiso. Aquí es un poco distinto y para poder llegar a las personas tenemos que utilizar diferentes tipos de medios y tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos a la mano. En Massachusetts me recuerdo que en una ocasión unos hermanos pastores de allá nos contaban, de allá de Springfield, nos contaban que la manera de poder evangelizar a la vida era que el servicio de los domingos para aquellos años lo grababan en DVD y luego durante la semana iban por todos los hogares y repartían los DVDs por debajo de las puertas. Yes. Esa era la meta, que Jesucristo alcanzara todas esas vidas. El propósito era lanzarse a las calles a poder llevar el mensaje del Evangelio del Señor. Por eso es que estamos en esta noche en este lugar. Mira Jorge, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero algo bien importante, nosotros nacimos para un propósito, ¿verdad que sí? Y el hecho nada más de que estemos vivos no es casualidad, no es un error.
Y a veces el enemigo se aprovecha y se mete, se introduce en la mente de la gente, ay, tú fuiste un error, no, estás en el perfecto propósito del Señor. La mano del Señor, ¿verdad? Te motiva el poder hacer lo que tú anhelas en tu corazón. Y de verdad que me sorprende cómo todavía hay mucha gente que tienen su pensamiento de que son un error. Y sabes que bueno, tenemos que trabajar con la mente de mucha gente en ese aspecto, porque lamentablemente hay mucha gente con ese mal pensamiento de que son un error, pero sí, desde el vientre de tu madre ya tú fuiste señalado, fuiste separado, fuiste elegido para un propósito. Ese propósito se va a cumplir, sea tarde o temprano, que tú le permitas a Dios, ese propósito se va a cumplir en tu vida. Mira, y algo bien importante que noto en este tiempo, según la palabra del Señor en Génesis 12, del 1 al 3, nos habla de cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela, sí, ¿verdad? Y a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, pero por medio de ti serán bendecidos familias de la tierra. Mira lo importante de esto. No es fácil cuando a ti te dicen, deja tu tierra y tu parentela, deja los tuyos, deja lo que tienes y lo que ya tú realizaste. Mire, yo me comparaba con esto porque eso fue lo que pasó con nosotros. Nosotros dejamos nuestra tierra, nuestra parentela, dejamos nuestra familia por ir detrás del propósito de Dios, y aunque al principio uno no lo entiende, pero después al pasar el tiempo tú te vas dando cuenta que es la voluntad de Dios el que tú te hayas movido en el tiempo correcto, en el momento determinado por Dios. Entonces sabes que el ser humano, como todos, tenemos miedo a lo desconocido. Y yo creo que Abraham tenía miedo en ese momento de lo desconocido, dejar su tierra, dejar su parentela, pero él sabía, iba detrás de un propósito y era el propósito de Dios. Pero es que no es sencillo, mi gente. Hay muchas veces que la persona que ostenta algún liderato o la persona que ostenta un ministerio, a veces confunde si ese ministerio es el propósito de Dios. Y esto puede tener bastante tela que cortar, ¿verdad que sí? Aprovecho para saludar a varios hermanos que se han conectado, igualmente a Ramón Vélez, que nos envía saludos, y también a la Iglesia Templólogo. Mira, es Pastor Ramón Vélez. Hay gente que malinterpreta que el ministerio que están ejerciendo o malinterpretan que el talento que están utilizando es el propósito de Dios. Y el talento que nosotros cantamos, pero cantar no es el propósito. No. Cantar es la manera en la cual nosotros honramos al Padre. Aprovechando hoy que es el día de los músicos, la mayoría de la gente que están detrás de una guitarra, la mayoría de las personas que están detrás de una batería, la mayoría de las personas que están detrás de un instrumento, ese instrumento es para honrar a Dios, pero ese instrumento no es la totalidad del propósito. Igualmente que hay gente que están en ministerios, están en pastorados, están en evangelizando, están de misioneros, y todavía a estas alturas no tienen definido si ese es el propósito de Dios, ¿me entiendes? Porque en muchas ocasiones Abraham, que era la porción bíblica que mi esposa Ruth estaba tocando, Abraham lo tenía todo, pero sin embargo Dios le pide a su hijo. ¿Cuál era el propósito de que Abraham le ofreciera a su hijo a Dios? Número uno, Dios debía conocer si la fe de Abraham era suficiente. Yes. Y dentro de todo eso, Dios nos va a probar a cada uno de nosotros para ver si nosotros estamos aptos o estamos capacitados para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora, si nosotros no nos colocamos en una posición de trabajar o de caminar, porque eso es lo que significa las primeras tres palabras de propósito. Pro significa hacia adelante, o sea que tienes que trabajar, que tiene, número uno, como decía ella, pedir dirección. Si no pedimos dirección, en muchas ocasiones nosotros lo que estamos dando es cantazos, gloria al Señor, desaciertos,
porque el propósito no ha sido definido y a muchas veces no es falta de respaldo o no es falta de ayuda, en muchas ocasiones falta de planificación, y tenemos que tener mucho cuidado en que el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, nosotros vayamos caminando hacia él, mi gente, porque nosotros no podemos ser personas que tenemos un llamado, que tenemos un ministerio, que tenemos una vocación, que el llamado no fue dado por los hombres, que el llamado fue dado por Dios, y que nosotros a estas alturas todavía no tengamos conocimiento ni el discernimiento necesario para saber cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Mira, nosotros le pedimos, y te doy la parte, nosotros le pedimos a Dios una sabática, y había gente que nos decía que es una sabática, le pedimos a Dios un tiempo, tenía que ser resuelta. Pero día tras día yo veo cómo el tiempo se va cortando y cómo el tiempo de poder volver a caminar y volver a hacer las cosas que Dios había puesto en nuestras vidas, lo pudiéramos hacer. Mira, sí, sabes que, Jorge, todavía hay gente que se está preguntando cuál es el propósito de Dios en mi vida. Yo no lo sé. Esta pregunta puede ser algo normal en la vida del creyente. Y en la iglesia. Y en la iglesia puede ser normal, pero más cuando la duda, esta clase de preguntas nos trae duda, ataca el sentimiento de no ser útil, llega a tu vida, eso es difícil. Porque ahí pues hay que tomar cartas sobre el asunto cuando ya viene la duda. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? No lo sé, no lo conozco. Pues el enemigo busca la manera de atacar tus sentimientos, de atacar tus emociones para destrucción de tu vida. El enemigo se aprovecha de cualquier puerta y ventana que tú le abras. Eso es así. Pues hay que explayarle las ventanas y las puertas y cerrárselas en la cara, porque mientras nosotros estemos con dudas y con preguntas, no vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros, cuándo es que nosotros tenemos que lanzarnos? ¿Cómo? ¿En qué momento debemos de lanzarnos para entonces poder ver el propósito de Dios en nuestra vida? Mira, Dios prometió, Dios te va a cumplir. Dios no es un Dios que miente. O sea, Dios creerle. Es cuestión de creer, de tener confianza en Él y depositar esa confianza y decir, Señor, yo creo en lo que tú prometiste, porque Él no te va a mentir. O sea, Él lo que quiere es beneficiar tu vida, pero lamentablemente vemos gente que adquiere, como tú decías, tienen un diploma, con magna cum laude, pueden adquirir un hogar, una casa, pero eso no lo es todo. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero eso no es suficiente, hay algo más, y a veces no vemos con nuestros ojos naturales lo que realmente Dios quiere para nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta de lo que Dios está tratando de hacernos entender, que su propósito quiere efectuarse, quiere manifestarse en nuestra vida. Y lo que Dios determinó para ti, para tu vida, créeme que vas a ver el cumplimiento. Es bien triste tocar el punto que tocaste anteriormente sobre personas que tenemos en las congregaciones que no saben para qué Dios los llamó, no saben para qué están sentados ahí, no saben qué hacer con su vida en el Señor, porque luego que se convierten, yo me recuerdo que, y Dios lo bendiga mucho, mi primer pastor fue Víctor Fernández, de allá de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera en Río Piedras, Tortugo, allá en Puerto Rico, y yo me recuerdo que después que yo me convertí, hubo un proceso en el cual él, junto con los consejeros de la iglesia, que me recuerdo que eran Zuley González y su esposo Tito, comenzaron a una fusión, comenzaron a trabajar con mi persona, yo siendo apenas un adolescente de 14 años, comenzaron a trabajar con mi vida para que mi vida se desarrollara. Mire, y para la gloria de Dios, hubo un momento dado donde mi pastor le hizo un comentario a una persona y en aquel momento a mí me estuvo mal, pero ahora entiendo por qué razón él dijo el comentario. Y es que en muchas ocasiones él no sabía ni para qué Dios me había llamado a mí. Yo fui a la cárcel a predicar como capellán, trabajamos en diferentes cosas para no entrar en detalle, y todavía era la hora que yo no sabía para qué Dios me había llamado. Es más, hace poco, cuando fuimos a Puerto Rico ahora mismo, la pastora donde estuvimos predicando, Roselyn Torres, que le enviamos muchos saludos, ella me dijo, jamás yo te había pensado por mi mente verte a ti pastoreando.
Igualmente, yo le dije, jamás por mi mente había pensado verte a ti pastoreando. Se lo expresé a ella también. Gloria al Señor, aleluya, porque así era. Porque dentro del propósito divino fuimos buscando, fuimos trabajando, fuimos verificando dónde Dios me quiere ubicar. Porque nosotros no podemos ser simples personas o simples números, que para mí eso me incomoda un poco. Ser simples números donde somos una cantidad. Dios nos ha llamado para algo. Tenemos un propósito que ejecutar. Tenemos un propósito que hacer. O sea, más allá de ser una cantidad, o más allá de ser un número, o más allá de ser una estadística, algo tenemos que hacer. O vete para las cárceles a predicar a los presos, o vete a las misiones a predicar en los diferentes países, en los diferentes países donde el evangelio necesita ser predicado, o necesitamos gente que evangelice. Y quizás la gente que nos está viendo diga, pero si hay bastantes programas, hay tanto de televisión, de redes sociales, hace falta gente que predique la palabra del Señor y que pueda internalizar y comprender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. No, Jorge, ahora es que van a llover las excusas. Es que yo no sé hablar, es que yo tengo miedo, soy temeroso. Pero déjame decirte, aún tú diciendo, yo no puedo, no lo puedo hacer, no sé hablar. ¿Quién mejor que el que hizo el producto conoce el producto? Exacto, repítelo. ¿Quién mejor que el que hizo el producto conoce el producto? Wow. O sea, el creador, Jehová, nuestro Dios. Él te creó, Él te formó, Él sabe lo que tú puedes dar, Él sabe lo que tú puedes hacer, lo que puedes alcanzar. Lo que pasa es que vivimos con unos temores y unos tabúes, ay, que no me atrevo, que no puedo. Mira, hermano, hay que sacudirse y hay que decir, no, yo voy a hacer, yo voy a alcanzar, hay que ser atrevido para el Señor. Esta que estaba aquí era bien temerosa, hasta que me solté y dije, no, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Mira, hermano, al principio es fuertecito, pero en la crianza que yo tuve, con un padre pastor, olvídate que el temor y los miedos se tienen que ir. Obligado tiene que ir. Toma el micrófono, cántate el coro, y aunque cantaba el mismo coro todos los días, pero cantaba el Señor. Y me fui desarrollando. Él tuvo la capacidad, mi padre tuvo la capacidad, fue mi pastor por 24 años, 22 años. 22 años. Tuvo la capacidad de poder enseñarme, educarme y darme una enseñanza bíblica y un fundamento firme, el que me ha hecho crecer y me ha hecho creer en que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Y a veces al principio, cuando llegamos a este lugar, dijimos, Señor, ¿en serio tú quieres que yo me mueva de Puerto Rico? Es que no, es que ahora que estoy viendo que tú estás obrando, no, es que en el mejor momento es mejor salir con tu cabeza en alto que con tu cabeza abajo llorando. Y Dios nos sacó en el momento que Él quiso, aunque uno no entendía el propósito de Dios en ese momento, pero cuando tú sigues caminando, haciendo la voluntad de Dios, te vas dando cuenta que es el propósito perfecto de Dios y que nosotros tenemos que alcanzar el objetivo, tenemos que si tú quieres obtener, ¿verdad?, victoria, no puedes vivir en derrota, no puedes vivir con el, ay, yo no puedo, con el ay bendito, no, tú tienes que alcanzar, tú tienes que lanzarte a hacer la voluntad del Padre. O sea, hay cosas ahí en tu mente, en tu corazón que quisieras hacer para el Señor, hazla, dice la palabra del Señor, que todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Sí, señor. O sea, no puedes parar. Esto en el Señor necesitamos, como yo le decía a mi jefe hoy, producción. O sea, necesitamos producir. La iglesia está estancada, no quiere producir, no quiere salir de las cuatro paredes. Hablo en términos generales, tenemos como iglesia, como creyente, salir de la comodidad, de la zona de confort, y tenemos que ir tras ese propósito determinado. Mira, tenemos que ser determinados, no decirlo, sí lo voy a hacer y no lo hace. Tienes que ir detrás de ese propósito y alcanzar ese propósito. No importa lo que veas alrededor, porque obstáculos siempre van a haber. Personas que hablen siempre van a haber. Lo importante es que tú te pongas las gringolas, te pongas de caballo. Sí, olvídate. O sea, tú tienes que enfocarte en lo que Dios ha determinado para ti. El cumplimiento. Tú quieres ver a Dios obrar, tú quieres ver el cumplimiento del Señor, mete mano, trabaja. Sí.
por la obra del Señor. Fíjate, y dentro de ese caminar vas a notar que va a haber gente que te va a decir, no puedes, no tienes las capacidades, no tienes los recursos, no tienes la infraestructura, no tienes la planificación. Mire, yo conozco a un Dios y nosotros conocemos un Dios que cuando Dios llama, Él respalda. Y aprovecho el momento para saludar a Nono Matamoros, Dios te bendiga, a Elsie, a Eddie, gloria al Señor, de allá de Lily Plano, que fuimos a comer allá. Nos trataron muy bien, gloria al Señor. O sea, cuando Dios llama, y es el Dios que ahora, hoy en día, nos quieren traer, es un Dios raro. No lo conozco. Un Dios raro. Me voy a explicar. Porque el Dios que nos quiere, y yo creo en el estudio, yo creo en la enseñanza, ¿sabes? Yo creo y soy un firme, estoy firme en la creencia de que nuestros ministros deben ser enviados al instituto, de que nuestros pastores deben estudiar la palabra, de que nuestros pastores deben sentarse a escuchar la palabra de Dios, de que nuestros líderes deben aprender cada día, ir al seminario, ir al colegio bíblico. Tenemos que hacerlo. Creo en eso firmemente. Oye, pero si esa persona tiene el llamado, vamos a ir educándolo, vamos a ir abriéndole las puertas para que esa persona se introduzca. Yo en estos días me salió un video de mi hermano que cumple años hoy, Luis, el esposo de Génesis, cumple años hoy, Luis Castro, por el Señor, muchas felicidades allá en Puerto Rico. Y yo me vino un video en las memorias que viene en Facebook, y lo veía predicando y se lo envié a su esposa para que se le enseñara. ¿Por qué? Mire, ese muchacho tenía el talento, tiene el talento, el llamado, pero él necesitaba la puerta, alguien que lo impulsara a poder lograr el propósito divino. Y yo me gocé tanto en ese mensaje que hasta lo grabé en aquella época, van quizás como algunos, más de como 4 años aproximadamente. ¿Qué te quiero expresar con esto? Tú te vas a encontrar con gente que no tienen las capacidades. La mayoría de la gente que están en la Biblia no sabían ni la más remota idea de lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos simplemente cuando Dios le dio el llamado, ellos dijeron, heme aquí, envíame a mí. Y en el camino Dios fue trabajando con sus vidas, en el camino Dios fue trabajando con sus caracteres. Poco lo fue introduciendo en el propósito y en el llamado que Dios tenía para con ellos, pero es tiempo y es bien importante que entendamos esto. El propósito tiene que ser parte del trabajo tuyo. O sea, tienes que trabajar. Si Dios te llamó, estudia. Si Dios te comisionó, trabaja. Si Dios te dijo, te voy a abrir puertas, pero no esperes sentado a que Dios te las abra. Tú tienes que ir a caminar mientras tanto. Entonces, cabe esta pregunta de qué quieres alcanzar, qué quieres lograr. Tienes que accionar ante lo que tú anhelas y ante lo que tú deseas. Romanos 8:28, quiero compartirlo con ustedes, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados desde el vientre, o sea, desde el vientre de nuestra madre, fuimos seleccionados. Entonces, si fuimos seleccionados desde el vientre de nuestra madre, el que creó el producto, exacto, sabe que tú puedes alcanzar, que tú puedes hacer. Mira lo que dice Besaida. Lánzate. Mira. Tienes que lanzarte. Tú sabes, algo bien importante. Nosotros como personas tenemos la necesidad de saber cuál es nuestro pasado, y planificar nuestro futuro. Y entonces necesitamos darle sentido a la vida. ¿Cómo le damos sentido a nuestra vida? Cuando vamos en dirección a buscar el propósito de Dios, cuando somos determinados a alcanzar la bendición de Dios. Yes. No podemos vivir en derrota, tenemos que vivir en victoria. Así que queremos cerrar. 30 minutos se fueron rapidísimo. Este viernes no sé si continuemos, pero quizás el próximo viernes queremos cerrar con una oración. Queremos cerrar orando para que Dios, aquellas personas que nos están viendo y que vayan a ver la reproducción de este video, puedan entender que, como dice Besaida, tienes que lanzarte. Yes. Tienes que lanzarte. Echa fuera el temor. Mira, así como te lanzas para un negocio, para un trabajo, para lo que sea, para el Señor tienes que lanzarte. Y si a estas alturas tú no sabes a lo que Dios te comisionó,
pregúntale a Dios para qué Él te llamó, porque para algo tú estás ahí. No estás para una estadística más, ni para un número más. Vamos a orar, Ruth, haznos la oración. Dios bueno de misericordia, clamamos Yes. a ti, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, por estos minutos cortos, pero que hemos traído tu palabra, Señor, lo que has puesto en nuestro corazón. Dios mío, tú has administrado nuestra vida y yo sé que has de ministrar a los corazones de cada uno de los que han estado ahí pendientes, Señor, escuchando tu palabra. Sí, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra Aleluya. sea como taladro, sea como bisturí, rompiendo, Dios mío, corazones, sí, Señor. Aleluya. rompiendo esquemas, y adoramos, rompiendo Dios. cadenas. Espíritu Santo, Señor, obra de manera especial, que tú, Dios mío, aleluya, concientice la mente y los corazones y que tu palabra quede grabada en cada mente, en cada corazón y sea, Dios mío, poniéndose en obra, en práctica, Jehová, que se active, Dios mío, Señor, los dones de las vidas que puedan estar escuchando, que se active, Dios mío, esos ministerios, Dios del cielo, que tú has depositado en cada vida y que tu presencia, Señor, se haga notoria en sus vidas, Dios del cielo, que tu propósito se cumpla de manera especial en cada corazón, Jesús. Es nuestro anhelo, Jehová. Amén, Señor Jesús. Así que Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que estuvieron viendo la reproducción de este Facebook Live. Dele compartir, dele like. El interés no es cuántos likes podamos sacar, pero el interés es que la palabra de Dios sea esparcida, que la palabra de Dios sea esparcida. Ese es el interés. Así que muchas bendiciones a los hermanos que estuvieron conectados. Si no tienes iglesia, culto de niños hoy en la 96.5 John T. White en Fort Worth, Templo Logos. Así que los invitamos a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Así que muchas bendiciones. Dios les bendiga mucho y hacia adelante en el Señor.